Empecemos con lo doloroso y vayamos hacia una ejecución lenta y humillante, porque entrar en la jaula con Max Holloway es como aceptar un concurso de bofetadas, excepto que un tipo tiene bofetadas ilimitadas y el otro solo espera que su barbilla aguante. El tanque de gas inagotable. He visto muchas peleas, y probablemente tú también, pero nunca he visto a alguien convertir el cardio en un arma de destrucción como Max Holloway. La mayoría de los luchadores se ralentizan, se dosifican y tratan de gestionar su energía. Max, él no se dosifica. Él rompe el ritmo de sus oponentes. Y si alguna vez lo has visto pelear, sabes que cuando los rounds se acumulan, también lo hace la pesadilla para su oponente. Déjame llevarte de vuelta al UFC 240. Max Holloway vs Frankie Edgar. Edgar, con 24 victorias, 7 knockouts, 8 derrotas, de 168 centímetros de altura y 66 kilogramos de peso. Un ex campeón de peso ligero, un luchador de presión implacable con un tanque de gas legendario. Ahora, en el papel, esto debería haber sido competitivo, pero el papel no lanza 244 golpes significativos en 25 minutos. Desde el principio, Holloway marcó un ritmo que debería ser ilegal en los 50 estados. Edgar no solo estaba peleando contra un oponente, estaba peleando contra la gravedad, el agotamiento y la lenta realización de que esta pesadilla no iba a terminar pronto. Cada vez que Edgar intentaba avanzar, Holloway lo hacía pagar. Cada vez que trataba de reiniciar, Holloway ya estaba lanzando otra combinación. Para el tercer round, el legendario juego de pies de Edgar empezaba a parecer que caminaba a través de cemento mojado. Para el cuarto round, su legendario tanque de gas ya estaba funcionando con lo justo. Y el quinto round, ahí fue cuando Holloway lo hizo personal, manos abajo, esquivando golpes, deteniendo derribes como si fuera un ejercicio de calentamiento. Si crees que reducir su ritmo es la respuesta, espera a ver qué pasa cuando realmente intentas lastimarlo. La mandíbula de titanio. He visto luchadores con buenas mandíbulas. He visto a tipos recibir golpes que deberían haberlos dejado dormidos y, de alguna manera, seguir adelante. Pero nunca he visto a nadie absorber un fuego de artillería como Max Holloway y actuar como si fuera solo otra sesión de sparring. Dustin Poirier es uno de los ligeros más curtidos en la historia del UFC, un ex campeón interino. Ha vencido a una lista de élite de luchadores, deteniendo 2 veces a Conor McGregor, superando a Justin Gaethje y sobreviviendo guerras con Eddie Álvarez y Dan Hooker. Su golpeo no solo es potente, es calculado, preciso y respaldado por años de experiencia contra los mejores. Así que cuando conectó limpio en Holloway, la historia decía que la pelea debería haber terminado. Pero contra Max, algo raro pasó. ¿Y sabes qué es aún más loco? Ver esto y no suscribirse. Adelante, arregla eso antes de que empiece la próxima pelea. Poirier lo golpeó con ganchos, golpes que deberían haberlo enviado a otra dimensión. Pero Max lo trató como una práctica de sparring. En un momento, Poirier conectó un golpe de derecha tan limpio que podrías enmarcarlo en un museo de arte. Pensé que Holloway iba a tomar un viaje de una sola dirección al reino de las sombras. En su lugar, se limpió la cara, se reagrupó y lanzó aún más golpes. Déjame llevarte de vuelta al UFC 236. Max Holloway contra Dustin Poirier 2. Poirier, con 29 victorias, 14 knockouts, 8 derrotas, de 175 centímetros de altura y 70 kilos de peso. Uno de los mejores boxeadores en MMA, un asesino experimentado y un hombre cuya mano izquierda ha puesto a más personas a dormir que un cuento antes de dormir. Esta no fue una pelea cualquiera. Fue Holloway subiendo de peso, entrando en una división donde los golpes aterrizan de manera diferente. Pero desde el primer campanazo, a Max no le importó. Hizo lo que siempre hace, caminar hacia adelante y presionar hasta que tu voluntad de pelear expire. Y seamos realistas, él no solo estaba aterrizando golpes, estaba tirando bombas nucleares. Un gancho de derecha al principio de la pelea habría enviado a la mayoría de los chicos directamente a planificar su retiro. Pero Holloway apenas parpadeó. Puedes golpearlo con todo lo que tienes y él seguirá de pie, pero en el momento en que te desacelera, ahí es cuando dejas de ser su oponente y comienzas a ser su muñeco de práctica personal. Máquina de guerra Max. Si tuvieras que comparar a Max Holloway con un arma, no sería un rifle de francotirador. No es el tipo de persona que mata de un solo golpe. Él es una minigun, el tipo que no dispara balas individuales, dispara una lluvia interminable hasta que no queda nada en pie. La pelea que podemos asociar con este superpoder es nada menos que Max contra Brian Ortega. Una pelea tan unilateral que estoy bastante seguro de que la esquina de Ortega estaba buscando en Google cómo tirar la toalla educadamente para el tercer round. Déjame llevarte de vuelta al UFC 231. Max Holloway, Tauro. Brian Ortega. Ortega, con 15 victorias, 7 finalizaciones, 3 derrotas, de 173 centímetros de altura y 66 kilogramos de peso. Un especialista en Jiu-Jitsu, conocido por sus sumisiones peligrosas y una mandíbula que podría aguantar golpizas, lo cual, como resulta, fue lo peor posible para llevar a una pelea contra Holloway.
He visto palizas antes, pero esta se sintió diferente. Desde el primer campanazo, Holloway no solo estaba lanzando golpes, los estaba subiendo por lotes. 5, 10, 15 a la vez. Ortega se cubría, bloqueaba algunos, tal vez aterrizaba uno o dos a cambio, pero no importaba. Holloway seguía disparando, como si hubiera agarrado un max ammo en Black Ops Zombies, cuando la vida era simple, y tu única preocupación era mantener a ese maldito crawler con vida. Para el tercer round, esto ya no era una pelea, era una demostración en vivo de por qué Holloway es el mejor golpeador de volumen en el deporte. Y la parte más loca de todo esto, no solo estaba aterrizando golpes, estaba enseñándole a Ortega cómo evitarlos, mientras lo golpeaba al mismo tiempo, hablando, riendo, literalmente entrenándolo durante su propia paliza. Imagínate ser golpeado mientras tu oponente te explica casualmente lo que estás haciendo mal. Eso es humillación de otro nivel. Para el cuarto round, la cara de Ortega parecía que había intentado dar un cabezazo a una cortadora de césped. Y en ese punto, hasta yo esperaba que alguien interviniera y lo detuviera. Los médicos ya habían visto suficiente. Lo salvaron de un quinto round, que habría sido menos una pelea y más una escena de crimen en vivo. Pero si piensas que esa es la peor manera de perder contra Holloway, espera a ver qué pasa cuando él empieza a hablar en medio de la pelea y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. La presión imparable hacia adelante. Pelear contra Max Holloway es como quedar atrapado en arenas movedizas. Cuanto más luchas, más profundo te hundes. Y te puedo decir ahora mismo, José Aldo no solo se hundió, lo enterraron vivo. Déjame llevarte de vuelta al UFC 218. Max Holloway, José Aldo 2. Aldo, con 26 victorias, 14 knockouts, 4 derrotas, de 170 centímetros de altura y 56 kilogramos de peso. Una leyenda, un asesino, uno de los mejores plumas de todos los tiempos. Y créeme, incluso Aldo, uno de los mejores en hacerlo. Aprendió de primera mano que la presión de Holloway no solo es imparable, es inescapable. Desde el primer campanazo, Aldo entró más afilado que en su primera pelea. Manos rápidas, contragolpes precisos, trabajo corporal sólido. Estaba aterrizando limpio, y por un momento parecía que tenía los ajustes para hacerla competitiva. Luego ocurrió el segundo round, y Holloway empezó a hacer eso en lo que recibir golpes solo lo hace más fuerte. Cada intercambio, cada ráfaga, forzó a Aldo a trabajar. Y si sabes algo sobre peleas, sabes que el movimiento constante es agotador. No solo peleas contra Max, peleas contra la presión. Para el tercer round, Aldo había pasado de defender su cinturón a defender su capacidad de mantenerse de pie. Sus golpes perdieron fuerza, su juego de pies se ralentizó, y de repente, Holloway lo estaba caminando como un hombre que sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Luego vino el momento característico de Max, de pie en el pocket, hablando, sonriendo, recibiendo golpes solo para lanzar más de los suyos. Aldo intentó mantener su terreno, pero Holloway había convertido la pelea en una ejecución lenta y metódica. Cuando Max lo llevó al suelo, Aldo ya había dejado de defender su cinturón. Ahora solo estaba peleando para mantenerse consciente. Holloway continuó con el ground and pound hasta que el árbitro no tuvo más opción que intervenir. Pensarías que después de recibir 200 golpes, al menos ganarías un momento de silencio. Pero no, Max tenía otros planes, y digamos que involucraban mucha charla basura. Hablar mientras te gana. Perder una pelea está mal. Perder mientras tu oponente te da una narración en vivo sobre por qué estás perdiendo. Eso es devastador para el alma. Max Holloway pelea como si estuviera narrando tu caída mientras ocurre. Te dice lo que va a venir, lo lanza de todos modos, y luego te pregunta por qué no te moviste. Y nadie aprendió esa lección de manera más dura que Calvin Kattar. Déjame llevarte de vuelta al UFC Fight Island 7. Max Holloway vs Calvin Kattar. Kattar, con 23 victorias, 13 knockouts, 8 derrotas, de 180 centímetros de altura y 66 kilogramos de peso. Un boxeador técnico con poder de knockout. He visto peleas, he visto palizas, pero nunca he visto a alguien dar una lección a su oponente en medio de una combinación como Max Holloway lo hizo con Calvin Kattar. Desde el primer round, esto no fue solo una pelea, fue un seminario de golpeo de 5 rounds, y Kattar fue el pobre tipo que olvidó traer un cuaderno. Cada vez que intentaba responder, Holloway respondía con más volumen, más presión y de alguna manera más palabras. Holloway no solo le estaba pegando más, le estaba explicando por qué estaba pasando, en tiempo real. Era como ver un tutorial de boxeo donde el entrenador decidió usar munición real. Para el tercer round, Holloway no solo estaba aterrizando golpes, estaba dando un desglose completo de por qué Kattar no podía detenerlos. Y para el quinto round, ni siquiera necesitaba mirar. En medio de la pelea, hizo contacto visual directo con el equipo de comentarios y gritó las legendarias palabras: "Yo soy el mejor boxeador del UFC", mientras Kattar lanzaba golpes al aire. Esta fue una lección de 5 rounds sobre por qué Holloway está hecho de otra manera. Modo zombie. Recuerdo haber visto esta pelea en vivo,
y en algún momento dejé de reaccionar a los golpes. No porque no fueran brutales, lo eran, sino porque Holloway simplemente no se caía. Gaethje estaba lanzando martillos neumáticos y Max simplemente seguía avanzando. Déjame llevarte de vuelta al UFC 300. Max Holloway versus Justin Gaethje. Gaethje, con 25 victorias, 20 knockouts, 5 derrotas, de 180 centímetros de altura y 70 kilogramos de peso, una bola de demolición con poder nuclear en sus manos y una mandíbula hecha de lo que sea que usen para construir tanques. Esta pelea no solo fue promocionada, fue caos garantizado. Dos tipos hechos para la guerra, encerrados en una jaula, sin intención de dar un paso atrás. Desde el principio, Gaethje aterrizó bombas, de esas que hacen que las esquinas empiecen a practicar su forma de lanzar la toalla. Probablemente ya conozcas a los tipos de los que estoy hablando: Tony Ferguson, Dustin Poirier, Rafael Fiziev, pero Holloway simplemente sonrió, no la sonrisa de buen golpe, la sonrisa de «Oh, estás perdido». Para el tercer round, algo aterrador sucedió. Gaethje era el que se estaba rompiendo. Tiró todo lo que tenía, y Holloway seguía en su cara, lanzando más, riendo, y de alguna manera luciendo más fresco que cuando la pelea empezó. Y luego vino el quinto round. Con solo segundos restantes, Holloway señaló al suelo, justo allí, sin moverse, solo guerra. Gaethje dudó, y ahí fue cuando supiste. El modo zombie había tomado control. Gaethje tiró todo lo que tenía esa noche contra Holloway, y Holloway simplemente siguió avanzando. Max es de otra estirpe, pero créeme, ¿el tipo en el siguiente video? Él reescribió las reglas de la pelea.